Bienvenidos Lulucheros a tu canal, donde aprenderás a cocinar y utilizar ingredientes siempre al alcance de todos. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy os voy a realizar una receta que está súper fácil y súper deliciosa. Es para que cualquiera de vosotros la podáis hacer en vuestra casa. Esta receta tiene su origen en Tarragona, una ciudad que está en el noreste de España. El día de hoy os voy a hacer un romesco de peix, o también conocida como romesco de pescado. Esta receta la utilizaban los pescadores en la costa de Tarragona como una receta de aprovechamiento. Es una receta muy fácil de hacer y estupenda para poder cocinar una caldereta o un guiso de pescado. El día de hoy os lo voy a hacer con pescado y marisco. ¡Ey! No te vayas, quédate, que enseguida comenzamos. Como siempre tenéis los ingredientes en la cajita de la descripción. Comenzamos con el consomé. Yo lo hice de gambas, que es lo que tenía a mano, pero recuerda, el caldo mientras más cosas lleve mejor. Lo ideal es que tenga pescado y verdurita y que lo puedas poner a cocer con bastante antelación. Sin embargo, por facilidad y tiempo, yo lo hice con las cáscaras de las mismas gambas que voy a utilizar en mi receta. Mientras que esto se va cocinando, voy a empezar a pelar una patata. Yo pelo una patata porque para 2 personas está perfecto. Es una patata bastante grande. Sin embargo, esto va a depender de la cantidad de comensales que tengas. Ahora voy a proceder a rebanarla en gruesas láminas. No queremos que nuestra patata se deshaga, por eso la estamos rebanando de esta manera. Yo hice trampas con un paquete de mariscos que vienen listos. Los voy a lavar muy bien porque no queremos que aparezca alguna cáscara de mejillón. Sin embargo, tú puedes utilizarlo todo fresco, que es básicamente pescado, gambas y mejillones, o el marisco que a ti te guste y que te sea más fácil de conseguir. Para nuestro romesco voy a poner suficiente aceite y en él voy a freír el ajo, que usaré en ese mismo aceite. Luego de tener mi ajo suficientemente frito, lo voy a sacar e incorporo un trozo de pan. El pan, el que tengas a mano. El mío es de semilla, porque es el que tenía. Tú puedes usar el que tengas más fácil para conseguir o el que tengas a mano en casa. No tiene que ser fresco porque, como veis, lo vamos a freír. Y esto después lo vamos a triturar. Seguimos. En donde voy a triturar mis ingredientes para el romesco voy a incorporar el pan, el ajo y en mi caso voy a usar un pimiento a piquillo.
Este pimiento de piquillo es porque lo tenía a mano, pero si tú no lo tienes puedes hacerlo asando un pimiento. Ahora vamos a incorporar el fruto seco. En mi caso estoy usando cacahuetes. La receta original lleva esas almendras, pero yo tenía cacahuetes a mano y es el que le he incorporado. Pero créeme, que va a quedar estupendo, os lo aseguro. Ya por último le he agregado un toque personal que es un pedacito de jengibre. El jengibre le va a dar un picor peculiar y ayudará a los aromas de nuestro romesco. Continuamos incorporando aceite, que es el mismo que hemos usado para el ajo y el pan, solo una parte para que se pueda incorporar bien. Le voy a poner algo de orégano. Para que esté un poco más suave le voy a agregar agua y así ayuda a la licuadora. Y por supuesto pimentón, que yo lo usé picante. Lo mejor de esto es que lo puedes usar para otras preparaciones. En la olla, con lo que queda del aceite, vamos a empezar a sofreír unas verduritas. Mis verduritas son las que tengo preparadas para ahorrarme tiempo en la cocina. Las puedes consultar en la receta que tengo en mi canal. Una vez que hemos salpimentado las verduritas, y sofrito un poco, estén algo pochaditas, le vamos a incorporar nuestras patatas. Ya con nuestras patatas allí extendidas, una cucharada bien sopera de nuestro romesco. Y ya con esto, la mitad del caldo que tenemos. Yo voy a usar una sola mitad, porque si veo que se consume mucho, le pondré un poco más. Además de eso, voy a rallar un tomate. Las patatas deben cocerse al menos 10 minutos aproximadamente, porque sabemos que los mariscos se cocinan enseguida. Cuando ya vemos que la patata está casi lista, incorporamos nuestros mariscos y por supuesto el pescado. En ocasiones lo remuevo un poco, no mucho, porque no quiero deshacer ni el pescado ni la patata, solamente para verificar la cantidad de líquido o de salsa que le queda a nuestro romesco de pescado. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.